Buenos días a todos. Hoy terminamos con la clase de introducción del Antiguo Testamento y terminamos con esa sección sobre los profetas. Estamos hablando de los libros, un poco de la historia, contexto y temas de cada uno. Entonces continuamos por eso. El libro ahora es Daniel, uno de los cautivos llevados a Babilonia en el primer exilio, ¿sí? Él prestó servicio como instrumento de Dios en varios reinos extranjeros, no solo de Babilonia, también de Persia. Dio varios sueños que guarda relación del tiempo, de eventos del día, ocupóse de la situación de cautivos, registra revelaciones de Dios y que guarda relación de eventos del futuro. Es un libro que tiene una mezcla de historia y profecía. Entonces, en realidad, Daniel tiene más profecía futuro que cualquier otro libro de ese grupo. Él y los amigos tomaron varias decisiones contra el rey. Una primera comida, segundo el culto, fe personal, y al reportar la verdad acerca de el rey y su vida, como un juicio contra Nebuchadnezzar y otro juicio final contra el último rey de Babilonia. Daniel, una persona altamente capaz de hacer el trabajo. Hay paralelos interesantes entre Esther, la vida en exiliado y las decisiones fuertes en contra de un decreto del rey, y también de José, visiones e interpretación de visiones y su subida como esclavo hasta el primer persona, o uno de los primeros líderes de la nación. Hay una estructura, los primeros 6 capítulos son narrativas históricas de los eventos que tienen los retos mencionados por los otros. También hay 2 sueños interpretados, uno de Nebuchadnezzar y otro es el evento final de Babilonia, Belsasar, sí. La segunda sección es una colección de visiones y una oración que guarda relación de sucesión de reinos, el terreno de Grecia, esa oración para Israel y una visión previa de la historia que viene, que representa la historia entre Daniel y el tiempo de Mesías. Temas interesantes de ese materia: el reino de Dios, dominio divino y humano, comparación de los dos, Mesías, fidelidad de Dios y fidelidad humana, y lo que pasó cuando los dos están en concordancia, sabiduría y conocimiento asociado con fe. Y en ese libro encontramos 2 idiomas que no existen en los otros. El resto del Antiguo Testamento está escrito en arameo, y aquí está escrito en hebreo. Ahí encontramos varias frases de arameo entre el libro. Ezequiel, el final de los 3 grandes, una persona interesante, llega con el segundo grupo de exiliados, el grupo de 10,000 artesanos en el segundo exiliado. Daniel estaba allí para 8 años antes de la llegada de Ezequiel, como cabeza de hombres sabios. Quizás dar un poco de ayuda al segundo grupo, por haber conocido a Jeremías antes de su deportación. Entonces tenemos esa conexión: Ezequiel, Jeremías y a Daniel a los 2 lados, uno y otro, hijo de un sacerdote. Su esposa muere en el año nuevo, pero no estaba permitido para llevar luto a eso. Y es bien evidente en parte de su material su conciencia de la presencia del Espíritu Santo.
Les habla a ambos de los exilios y a aquellos todavía en Jerusalén. Entonces su mensaje estaba para los dos grupos. Al mismo lado, no hay evidencia de celoso de Daniel. En lugar de eso, aún aplaude, un apoyo, soporte del vida y ministerio de Daniel. Entonces, uno que tiene acceso de riqueza de ese imperio y otro que es uno de los esclavos o obreros que viven afuera de la ciudad. Pero no existe celosa o como enemigos, como existe una amistad entre los dos. La estructura profeta, su destino, el destino de Jerusalén, visión de pecado, descripción de los mayores y los profetas, alegorías y parábolas, profecías en contra de las naciones, la caída de Jerusalén y descripción del nuevo Jerusalén. Esas son las secciones de este material, temas interesantes, soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la presencia de Dios, el pecado, juicio y la purificación, la salvación y comienzo nuevo radical y un contraste entre religión espiritual y religión formal y religión política. Entonces hay varias imágenes difíciles en este material. Descripción del Espíritu de Dios y su movimiento, descripción de que pasó en Jerusalén, sus parábolas vivas de varias actividades dado a él para cumplir como ejemplo a la gente, como enseñanza de dramatización. Entonces llegamos a Ageo, una persona después del exilio, en el segundo año de Dario, después del muerto de Daniel. Estamos en ese grupo final, después del exilio. 3 exilios seguidos por 3 regresos. Primero, conocido por Sespasar durante el tiempo de Ciro. Segundo, por Esdras en Artajerjes. Tercero, en Nehemías y otra vez en Artajerjes. Entonces, esta es parte de la historia del tiempo de Ageo. Está en ese tiempo final de exilio y hay varias personas que han regresado al lugar. Ciro suministra material para la construcción del templo, una fundación colocada sino trabajo se atoya. Enfoca la atención en terminar el trabajo y habla de la estructura, exhortación a reconstruir el templo, animar a la gente, advertencias referentes a las ofrendas y promesas mesiánicas. Entonces su ministerio estaba en animar a la gente a terminar el trabajo de reconstrucción y mantener su fe y dirección. 4 mensajes breves: problema causado por negligencia, palabra de ánimo, valor de obediencia y destrucción de reinos mundiales. Los temas son reconstruyendo el templo y esperanza futuro. Llegamos a Zacarías, un contemporáneo de Ageo, presenta el acabamiento del templo, es año 6 de Dario, y enfocado en asuntos principales. Poco trabajo hecho en la ciudad, entonces es un asunto serio. Instrucción impropio para la gente local y la construcción para ellos mismos. Entonces, la idea, usted está trabajando más en su casa que en el templo. Ustedes están proveyendo instrucción impropia para la gente en ese proceso. Instila a las personas con el deseo a terminar ese trabajo, ocupándose de la actitud y manera y su mensaje, una llamada para arrepentimiento, ayunando, profecías sobre últimos días, salvación física, cumplimiento de las promesas y al final salvación y victoria final. Otra vez, esta es otra forma del día del Señor, el día de juicio y del final de Dios. Un extractor interesante está mencionado: pecados pesados y 8 visiones. Cabalgador, medida, stand de lámpara, efa, un canasta,
los cachos, Josué, rollo de papel y carrozas. Entonces, está presentado su mensaje en varias visiones. La renovación de la convención está mencionado, el rey entrante es un tópico, y batalla para Jerusalén y el peregrinaje de las naciones. Estamos en el libro final, Malaquías, último de los profetas, después del regreso de exiliados, después de la reconstrucción del templo. Entonces su enfoque de atención es en las ceremonias del templo. Posiblemente su ministerio estaba durante el tiempo de Nehemías. Su mensaje, declaración del amor de Dios, reprensión de los sacerdotes y su mala actividad, la reprensión de las personas en su fracaso en obediencia y el llamado a la obediencia a esperar para el Cristo entrante. Entonces las palabras finales que guarda relación a todo. Su estructura, amor de Dios, ofrendas y convenio, matrimonio, refinando juicio, trayendo diezmo, el sol de rectitud de Moisés y Elías, la ley a los profetas, conexión a los todos. Hay temas, convenio con Dios, órdenes particulares, forma y el espíritu del culto y escatología. Son los temas de este material. Ya hemos terminado ese esbozo, esa revisión muy rápido del Antiguo Testamento. En realidad, parte de nuestra clase es para saber varios puntos de información. ¿Quién escribió? El tiempo de escribir, el contenido y propósito de cada sección. Muchos de nosotros no han leído ese material entero y a veces no tenemos una buena idea de la información y conexión entre una u otra parte y tan extensivo es el material, porque a veces leemos un pasaje o un versículo, al menos un capítulo, pero no pasamos el tiempo para saber el contenido completo de un libro y su posición entre todo este material y cuál es la conexión. Entonces, este esbozo es más un resumen de los tópicos y información breve. En realidad no hay tiempo para entrar en varios asuntos importantes, pero espero que ustedes por ese esbozo, ese resumen, pueden ver un poco más de qué tan amplio es la revelación que hemos recibido por Dios y que cubre todos los aspectos de nuestra vida y no evitar ninguna área de pecado y referencia a la situación real que existe entre nosotros y Dios y en realidad el deseo de Dios a representar o revelar su amor por nosotros, para nosotros en toda la situación de la vida, no importa el tiempo, lugar, condición, situación, Dios está presente trabajando en la preparación de su plan de salvación y está presente a conectar con nosotros si estamos listos. Y el enfoque en todo este material en realidad es obediencia que hace posible relación con Dios. Bueno, espero que ese abre la puerta a ustedes a comenzar a ser estudiantes del Antiguo Testamento y pasar más tiempo y aprender que ese material es la fundación de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y sin ese estudio, esa comprensión de ese material, es difícil, no poco difícil, difícil de aprender profundamente la información que hemos recibido por Jesús, por Pablo y los otros en el Nuevo Testamento. Gracias por su tiempo y su interés en estudiar la palabra de Dios.